Hola, buenos días. Hoy día vamos a presentar un tema que se llama monocigotos. En realidad vamos a hablar un poco de los monocigotos y con los dicigotos en general. Son más que una presentación de casos clínicos, más que hablar de la transfusión fetofetal y del TRAP, que también lo podemos hablar. Vamos a hablar de muchas ideas que han salido respecto a los gemelares, que es un tema que uno siempre lo ha presentado en forma más o menos simple. Yo llevo desde los años 80, como 40 años hablando eh, de, de los gemelares, y muchas cosas que he dicho en realidad son mentiras. A ver cómo eso de esa barra de abajo me molesta. ¿Ah? Ya. Bueno, el embarazo gemelar por la ley de Helling, que fue un médico danés de fines del siglo XIX, él dijo que era 1,80 los gemelares, los trillizos eran 1,80 al cuadrado y así sucesivamente. Ha habido un aumento secular en los últimos 40 años, principalmente por técnicas de reproducción asistida, los TRA, y el aumento en la edad promedio del embarazo. Aquí no está diciendo nada nuevo. Los bicigotos son un 60% de los gemelares y los monocigotos un 40%. ¿Cuáles son los modelos animales de los bicigotos? Son los que nos conocemos, los multicigotos. En general, los mamíferos que tienen muchas crías son porque tienen muchos óvulos, son multicigóticos. Aquí tenemos una perra, una gata. Mi perra tuvo siete hijos, un ratón, un cerdo. Todos son multicigóticos, es decir, estas hembras producen muchos óvulos y sean fecundados por muchos espermas, etc. Pero los monocigotos es otra cosa distinta. Los monocigotos tienen una incidencia de 1 en 350. Esta incidencia es constante para todas las razas. El único factor de riesgo conocido para monocigotos son las técnicas de reproducción asistida. Los genomas de los monocigotos son idénticos y generalmente fenotipos idénticos, pero muchas veces puede ser muy, muy distinto y, por ejemplo, en los casos de los TRAP. ¿Por qué ocurre esto? Porque el epigenoma, el ambiente y el genoma, mutaciones postcigóticas, pueden condicionar un fenotipo diferente. Un tercio de los monocigotos son bicoriales, tienen lambda bajo, 2/3 son monocoriales, biamnióticos, y solamente un 1% son monoamnióticos. Esta progresión entre bicoriónicos, monocoriónicos, monoamnióticos va aumentando la morbimortalidad y curiosamente va aumentando la frecuencia de fetos femeninos a medida que van disminuyendo la amnionicidad. O sea, en los monoamnióticos la proporción de fetos femeninos es alrededor de un 70%. No se sabe por qué. Algunos ejemplos de monocigotos. Por ejemplo, estas parejas, estos dos hombres monocigotos se casaron con dos mujeres monocigotas entre sí, y genéticamente los hijos de ellos no van a ser primos, sino van a ser hermanos, porque la genética es igual en ambas parejas. Están las inquietantes gemelas de Shining, de Stanley Kubrick, y aquí hay unas gemelas princesas que fueran hijas del rey Luis XVI. Pero, ¿qué modelos animales tenemos de... Se me salió. ¿Qué modelos animales? Me sigue molestando la barra. ¿Qué modelos animales tenemos de los monocigotos? Uno pensaría que hay muchos modelos animales, todos los perros, etc. Sin embargo, solamente 2 especies de mamíferos tienen monocigotos como reproducción, que son los humanos y ahora se trancó, y los armadillos de 9 bandas, ni siquiera todos los armadillos. Los armadillos de 9 bandas, aquí se están reproduciendo, y producen monocigotos en parejas de 4. Hacen monocigotos de 4, de 8 y de 12. Este caballero que tiene una pinta así de un guaso, una persona al campo,
es el señor Miguel Fernández, es un biólogo argentino, es brillante, trabajó en biología y embriología, y él estudió cómo se producía la poliembrionía, es decir, la cantidad de monocigotos en armadillos. Entonces, fíjense que todos estos armadillos están unidos a una sola placenta, y uno diría, bueno, acá va a haber una cantidad enorme de TRAP, de transfusión feto-fetal, restricción selectiva, etcétera, pero no, los armadillos tienen su pedacito de placenta, no la comparten y viven perfectamente. Son los humanos los que hacen problemas con la monocigosidad. Otros mamíferos no tienen, por ejemplo, en perros recién en el año 2000 se comprobó el único caso de monocigotos en la historia. ¿Cuál es el origen de la monocigosidad? Hay múltiples hipótesis. En realidad no se conoce por qué se producen los monocigotos. Las técnicas de reproducción asistida aumentan los monocigotos 2 a 5 veces, especialmente cuando hay ICSI. Esto piensan que se debe a micromanipulación de la membrana pelúcida o toxicidad de los medios de cultivo. Esto es lo que nosotros hemos enseñado eternamente, los monocigóticos, o sea, los gemelares disigóticos están a la izquierda, 2 óvulos, 2 espermios, son fertilizados, cada uno se instala en el útero, cada uno produce el corión, y tenemos, entonces son dicoriónicos, diamnióticos. Aquí vamos con el puntero láser. Y los monocigóticos, esto es lo que hemos enseñado siempre, de que si se dividen al principio, entonces cada uno va parecido a los disigóticos y tiene un dicoriónico diamniótico. Pero si se dividen un poco más tarde, entre los 3 y los 8 días, ya se ha formado el trofoblasto, entonces hay un trofoblasto único y un monocoriónico diamniótico, y cuando se separan más tardío, cuando ya se ha formado el amnios, entonces se produce el monocoriónico monoamniótico. Esto es lo que hemos enseñado siempre, y es simple y bonito. Y por lo tanto hay ciertos paradigmas del gemelar que también los enseñamos, que los bisigóticos siempre son bicoriónicos, que las placentas monocoriónicas siempre son monocigóticas, que las placentas bicoriónicas, aunque estén adyacentes, pegadas, nunca se fusionan, y por lo tanto los bisigóticos nunca van a hacer transfusión feto-fetal entre ellos, y nunca va a haber tráfico de células entre ellas. Pero aquí tenemos varios siempre y varios nunca, y lo primero que nos enseñan en primer año de medicina, que en medicina los siempre y los nunca no existen. ¿Y por qué aquí en gemelar lo van a existir? Lo que pasa es que todo esto que hemos enseñado en realidad es un cuento de hadas, como Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Cómo se define un cuento de hadas? Se define como una historia de ficción que se ha transmitido de generación en generación, contiene personajes mágicos y también se lo conoce como cuentos maravillosos. ¿Cómo esta historia va a ser un cuento de hadas? Estos fueron los creadores del cuento de hadas, estos embriólogos famosísimos, el doctor Arthur Hertig y el doctor John Rock, que trabajaron en embriones de la colección Carnegie en Washington en los años 30, 50. Esta colección, entre paréntesis, de embriones se hizo de la siguiente manera: desde principios de los 1900, cuando las pacientes tenían que hacerse histerectomía, les decían que tenían que tener relaciones antes de la histerectomía en ciertos días, y después la histerectomía sacaban el útero y con trompas, y después iban analizando las trompas y iban encontrando las diversas mórulas y blástulas que analizaron Hertig y Rock. Entonces ellos describieron ahí como por la fimbria, el ovocito, el óvulo, división de 2, mórula, después se transformaban en blastocitos, y en blastocitos se implantaban alrededor de los 7 días. Esto es verdad, ¿no? Esto no es cuento de hadas, los genios son Hertig y Rock, que seguramente son muy conocidos por nuestros becados cuando estudian embriología para alto riesgo e infertilidad. Entonces, se pensó que si la división era en estas primeras etapas, entonces iba a ser bicoriónico, biamniótico. Cuando la división ya estaba en etapa de blastocisto, entre 3 y 8 días, iba a ser un dicoriónico monoamniótico, y cuando ya estaba implantándose, iba a ser monoamniótico. Esa teoría parece muy, muy clara, y la hizo el doctor George Conner en 1955, que trabajaba con Hertig y Rock, y esta es una foto tomada del trabajo de Conner, que él decía, bueno, lo que acabamos de decir, si hay un solo corión, 2 amnios,
pero cuando se veían más tarde habían solo años, etc. Esto fue el año 1955, pero esta fue una teoría del doctor George Corner y que todo el mundo lo asumió. Entonces, en realidad es una teoría no probada, en realidad es un cuento de hadas. ¿Por qué es un cuento de hadas? Porque ha sido transmitido generación en generación, incluyéndome en mis clases desde el año 55, y todos repetimos lo mismo, en cientos de seminarios, en miles de clases, se repite lo mismo. Es una explicación autosustentable, una explicación mágica, pero nunca se ha comprobado, nunca se ha observado esa fisión ni en vitro ni en vivo. Tampoco nunca se han explicado los mecanismos biológicos, moleculares, epigenéticos, etc. Los gemelos atípicos no son explicados. ¿Qué son los gemelos atípicos? Un nuevo concepto que ha venido dando los últimos años, un trabajo de la doctora McNamara en 2014, en los cuales yo primero leí, empecé a ampliar esta presentación y tenía tanto material que en realidad voy a dejar algunas cosas de trillizos y trap para una presentación más adelante. ¿Cuáles son los gemelares atípicos? Los acardios, los siameses, las quimeras, los monocoriales visigóticos, casos de superfecundación y superfectación, gemelos en espejo, gemelos evanescentes, fetus en fetu, sesquicigoto y trillizos. Ninguna de estas es bien explicada por la teoría de Corner de la fisión. Se ha creado un modelo alternativo, una teoría alternativa que habla de fusión más que de fisión, pero también es una teoría, tampoco ha sido comprobada. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor que habla de la fusión? Hay un cigoto y en la etapa de dos blastómeros, la primera fusión, en vez de formarse dos blastómeros, en realidad cada uno de esos se comporta como un cigoto. En ese momento se empieza a comportar como un cigoto distinto y se van creando dentro de la zona pelúcida, y cuando se produce la eclosión de la zona pelúcida, aquí va el bisigótico diamniótico. Como están todos encerrados dentro de la zona pelúcida, estos dos cigotos en algún momento se fusionan las células externas, el trofoblasto, y se viene a producir el monocoriónico diamniótico. Cuando la fusión se produce más cercana, digamos, se produce entonces el monocoriónico monoamniótico. La diferencia es mínima, pero puede explicar muchos casos de gemelares atípicos que no pueden ser explicados por la teoría clásica de la fisión. Entonces, fisión versus fusión, gemelares atípicos. La transfusión fetofetal y la restricción selectiva es mejor explicada por la fisión. Ya vamos a ver. Los acardios TRAP probablemente sean casos de fusión. Un feto se ha fusionado en forma asimétrica. Los siameses opagos claramente es una fusión. Están los dos embriones y se fusionaron porque los siameses se fusionan en diversas partes de la cabeza, de las piernas, por detrás. Entonces, claramente, probablemente sea una fusión. El fetus in fetu, que es muy raro, es una fusión. Un gemelar que engloba a otro, que queda metido dentro de otro, etc. Y extendiendo más las teorías, tenemos la teoría de la doble fisión, que es el modelo del armadillo. El armadillo tiene varias fisiones y forma varios cigotos antes de que cada uno se empiece a desarrollar. Entonces acá al lado derecho, a ver si puedo sacar esto. Aquí. Entonces, si tenemos una mórula se divide en dos y habría una doble fisión y se divide en cuatro. Entonces, si los cuatro persisten, tenemos los casos de cuatrillizos. Si uno muere, que son los más oscuros, quedan trillizos. Si mueren dos, quedan distintos tipos de gemelares. Por ejemplo, estos dos gemelares acá, este tipo de gemelares acá, estos dos acá. Y si en la primera fisión, si solamente se produce una fisión y muere uno, se explica el feto evanescente o vanishing twin. Los trillizos, ¿cómo se producen? Pueden ser monocigóticos en cualquiera de estos casos, o disigóticos, y uno de los cuales se produce fisión. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos un caso, cómo se explica
el feto acardio y la transfusión feto-fetal y la restricción selectiva por fisión o fusión asimétrica. Uno piensa siempre que esta mórula que se divide se va a dividir igual, pero no. Por ejemplo, si este es un embrión de 16 células y se divide en dos embriones, uno que tiene 10 células y otro que tiene 6. Esta división asimétrica va a tener consecuencias, es decir, la restricción sería esta. La fisión asimétrica explicaría en primer lugar el síndrome de transfusión feto-fetal con sus variantes, el TAPS y el TOPS. Si es más intensa, esta asimetría nos daría restricción de crecimiento selectivo, y si es peor tenemos el acardio. ¿Por qué? Porque este embrión que se va a ir con menos células, va a tener menos células cardíacas, con un corazón más pequeño, por lo tanto, con menos débito, y el corazón del otro va a empezar a ganar. Va a tener menos corión y menos placenta, entonces va a hacer restricción selectiva. Y la teoría también es que el corazón más pequeño, como es más pequeño, va a crecer más lentamente, va a empezar a latir más tarde. Entonces, el embrión que conectado al otro por las anastomosis en la placenta, que empieza a latir antes, va a tener la ventaja evolutiva, digamos, y le va a ganar al más pequeño. Esto es una explicación de lo mismo, una asimetría del blastómero, va a dar un clon más largo, un clon más pequeño. Este clon va a tener problemas también con la inactivación, la ionización del cromosoma X, y puede dar un acardio. Y la distribución desigual de la placenta más la distribución de los blastómeros va a dar alteración, discordancia en el crecimiento. Una lámina que está un poquito pegada acá, para poner una nota histórica, es la circulación de placenta en los TAP, el síndrome de anemia policitemia, que generalmente se describe después de la cirugía láser, pero también se puede dar en forma natural. Este es un cuadro que está en el Rijksmuseum, de unos gemelos que nacieron en el siglo XVIII de un noble, y los cuales uno se llama los niños fajados, porque en ese tiempo se fajaban los niños. Uno intensamente rojo, policitémico, y el otro intensamente anémico, ambos gemelos. Así que el primer caso de TAPS que está en la historia, y evidentemente los niños murieron al par de días, alcanzaron a pintarlos solamente. Entonces, un caso extremo de esta fisión o fusión asimétrica sería el TRAP, que es Twin Reversal Arterial Perfusion, o antiguamente llamado acardio. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista embriológico, en realidad el Twin Reversal es una consecuencia, y lo primero sería un acardio. Es una malformación extrema, los niños son acardios acéfalos con hidrox, o sea, siendo genotípicamente idénticos, son fenotípicamente muy distintos. Hay problemas para el gemelo bomba, insuficiencia cardíaca, polidramo, la incidencia es de 1 en 35.000, pero aquí en nuestro hospital hemos tenido 4 casos del año 2011, lo cual da una incidencia de 1 en 9.700, 4 veces mayor a lo que ha sido publicado. Esto lo vamos a presentar después más adelante. Y el tratamiento de cirugía láser según la clasificación creada por Waldo Sepúlveda. Un caso clínico, acá tenemos una primigesta de 27 años, tenía un gemelar monocorial biamniótico que tenía un TRAP que fue descubierto a las 12 semanas. Este es el feto sano ahí con su longitud cefalonarga 69. Y acá este feto hidrópico, y acá se ve, le pusimos Doppler, y la sangre, en vez de salir por las arterias, debe verse rojo acá, entra por la arteria umbilical, o sea, ese es el flujo reverso. Ya acá está el Doppler. Por lo tanto, era un TRAP a las 12 semanas. Este feto era malformado, era hidrópico, pero tenía corazón. Esa sombra estaba en el corazón, se veía algunas estructuras probablemente valvulares, pero no lativas. O sea, tampoco muchas veces son acardios. Acá está una reconstrucción en 3D, este es el feto sano y este es el feto hidrópico.
muy mal formado. A las 17 semanas empezó a presentar, acá está el feto dirópico, empezó a presentar hiperdinamia en el feto bomba. El feto crecía mucho, tenía un volumen de 167 centímetros cúbicos, entonces era un feto hidrópico, un TRAP clase 2B de Sepúlveda, así que se realizó una cirugía láser a las 21 semanas, y por lo cual se eliminó la perfusión del gemelo TRAP. Ahí está el gemelo TRAP, ahora convertido en un gemelo papiráceo. El gemelar bomba desarrolló una restricción de crecimiento intrauterino en el tercer trimestre. Este es el papiráceo, no quería que lo mataran. Y se realizó una cesárea a las 37 semanas, 2,80 kilos, restricción severa, el segundo papiráceo de 150 gramos. Este fue un éxito del tratamiento. Otra lámina un poco distinta, pero hay fusión de placentas. Hay casos comprobados en histología en que esta es una placenta dicoriónica monocigótica con su membrana gruesa, con corio y con amnios. O sea, claramente es dicoriónica, pero hay anastomosis entre ellas. Y también se han comprobado anastomosis vasculares entre disigóticos, o sea, eso de que las placentas se fusionan y nunca hay pasos entre uno y otro. En las bicoriónicas tampoco es verdad. ¿Ah? Ahí me pillaste. Anastomosis arterioarteriales. Bueno, está el caso más extremo de fusión, sería en este caso los siameses. Los siameses se llaman así por los primeros gemelares pagos que sobrevivieron, que eran estos gemelos que nacieron en Tailandia, que en ese momento se llamaba Siam, por eso que son siameses. En la década, en el siglo XIX, ellos son los que más han sobrevivido hasta ahora, murieron a los 62 años. Primero actuaban en el circo, y con la plata que les dieron se hicieron bastante ricos. Nosotros los únicos siameses que hemos tenido son estos, que los encontramos a las 8 semanas, pero ya están sin latidos cardíacos. Así que se procedió a un raspado. No hemos tenido siameses más que esto. Está el caso del el feto evanescente, o vanishing twins, si ustedes quieren en inglés. Es un fenómeno poco conocido, no se sabe si son monocigóticos o bisigóticos. Se ha dicho que el 20 a 30% de los gemelares en las técnicas de reproducción asistida, o sea, le ponen gemelares y un 20 a 30% desaparece. Se ha estudiado su papel en parálisis cerebral, en parto prematuro, en restricción de crecimiento, pero no se han encontrado datos fuertes que hayan efectos adversos en el feto superviviente. Puede producir microquimeras, ya vamos a hablar de eso. O sea, el feto evanescente, a pesar de que lo venimos escuchando, estuve revisando la literatura, y también es como literatura evanescente, no se sabe mucho al respecto. Y aquí entramos con otro tema, que son las quimeras y los mosaicos. Acá tenemos un mosaico, los mosaicos son con las teselas. Aquí está un mosaico de Alejandro Magno. El mosaico consiste en que son es un individuo con dos o más líneas celulares de diferentes genotipos originadas a partir de un mismo cigoto. ¿Cómo se puede producir esto? Por mutaciones postcigóticas. O sea, se produce un cigoto y en alguna etapa de mórula, de blástula, se pierde un cromosoma y se produce un mosaico. Por ejemplo, el 3% de los niños con síndrome de Down son mosaicos, por ejemplo, 46XX, y la otra mitad, o cierto porcentaje de células, son 47XX más 21. Esos son los mosaicos. Entonces, un solo cigoto, que en algún momento postcigótico se cambia su cariograma. Y están las quimeras. Las quimeras era un monstruo mitológico con cabeza de león, cabeza de cabra, cola de serpiente. Otros le ponían alas. Esas son las quimeras. Son dos más líneas celulares, pero procedentes de diferentes
cigotos, es decir, dentro del mismo individuo, dos cigotos se unieron y hay células con distintas cariogramas. Las quimeras son comunes en los gatos, entonces esos gatos que son blancos con negro, es raro en humanos. Hay algún caso de hermafroditismo verdadero, de sesquicigotos, que vamos a ver de qué se trata, pero lo que sí es bastante común es el microquimerismo que puede ser hemático o tisular. Hemático se refiere a todo lo es médula y sangre, y tisular el resto de los tejidos. El microquimerismo, esto también es una idea nueva, es bastante común en el embarazo. Entonces hay tráfico celular entre madre e hijo, para ir para acá. Células fetales en la madre. Durante el primer trimestre hay hasta se ha pensado que hay hasta medio millón de células fetales nucleadas dentro de la madre. Principalmente son de la línea hemática, células madre, mesenquimáticas, linfocitos, leucocitos. Entonces, una embarazada de 12 semanas hay hasta medio millón de células fetales dando vueltas. Esto es distinto al DNA libre fetal que nosotros usamos en el panorama, etc. Estas son células completas dentro de la madre y pueden permanecer meses, años o décadas. Se han visto células fetales en pacientes posmenopáusicos. ¿Cuál es su papel? No se sabe si sirven para algo o simplemente es una falla de la placenta. Papel en tolerancia inmunológica. Entonces, estas células que están dentro de la madre hacen que modulan el sistema inmunológico de manera que no rechace ese embarazo y lo siguiente. Esa sería una de las causas por qué las pacientes multíparas tienen más tolerancia inmunológica que las primíparas. Y también habría papel en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lo que más se estudia en esclerosis múltiple, se ha visto que todas las enfermedades autoinmunes, especialmente la esclerosis, es más frecuente en mujeres, y probablemente se piensa que sería una reacción de injerto contra huésped. Es decir, estas células fetales producirían anticuerpos contra su huésped materno. Y a su vez también hay tráfico para el otro lado, y células maternas en el feto también habrían papeles de intolerancia inmunológica y pueden incluso pasar a los nietos. Y aquí la cosa se pone muy volada. Entonces, aquí tenemos una embarazada y la embarazada recibe tráfico de células del feto y ella las mantiene durante el resto de su vida en pequeñas cantidades y pueden estar principalmente en la sangre, pero pueden estar también en tejido. ¿Y qué pasa con el niño? Aquí el niño, si es una niña, un feto femenino recibe tráfico de células maternas. Después se convierte en un niño, una guagua, un niño, una madre, y esta madre a su vez cuando tenga hijos puede traspasarle a su hijo células de la abuela. Finalmente, este quimerismo transgeneracional podría, de feto a madre, de madre a feto, de hermanos previos, una mujer que ya ha tenido hijos puede traspasarle esas células del hermano anterior al niño. Lo que nos interesa, hay quimerismo entre los gemelares, aunque sean bioriónicos. El feto evanescente quizás también produce microquimerismo. Ya hablamos del papel en inmunología, el papel en oncología. Se ha pensado que el origen de ciertos tumores de tipo embrionario en el adulto puede ser de células quiméricas que venían de la madre o de un hijo que haya tenido esa mujer. Está también el problema del free Martin. El free Martin es algo que se ha dicho que no existe en humanos. ¿Qué es el free Martin? El free Martin es un fenómeno que ocurre en vacas. Embarazo gemelar bicigótico en vacas con fetos machos y hembras. Y en ellos sí, claramente hay muchas anastomosis vasculares, por lo tanto hay traspaso de células, hay tráfico de células, se producen quimeras hemáticas entre el ternero macho y el ternero hembra, y traspaso de hormonas. Nuestra hormona antimeleriana, que es nosotros lo único que sabemos que sirve para el estudio de infertilidad, aquí sí que funciona. El ternero macho le pasa cantidad de hormona antimeleriana al ternero hembra e inhibe los conductos de Miller. El ternero hembra, por lo tanto, es masculinizado, infértil, y tiene agenesia de útero-trompas. Esto es lo que se llama un free Martin, es decir, es una vaca pero con características de macho. El ternero macho también disminuye su fertilidad.
¿A qué viene todo esto? Es que se ha descubierto que existen gemelos monocoriónicos bicigóticos. Entonces, son dos cigotos y se fusionan. ¿Cuál sería el origen? Ya lo vamos a ver. Hay descritos 31 casos solamente en la literatura, pero probablemente sea mucho más común en gemelares del mismo sexo que no se estudian. La monocoricidad ha sido diagnosticada por ultrasonido, por examen postnatal, y estos fetos, a pesar de que proceden de dos cigotos, hacen transfusión fetal, restricción selectiva, feto muerto en útero, etc. El 80% son asociados a técnicas de reproducción asistida. El 83% tienen discordancia de sexo, porque en ellos se estudian. El 90% tienen quimerismo hemático, se van haciendo tráfico de células hemáticas. Y el 15% tienen malformaciones genitales, incluyendo síndrome de Rokitansky, que es el que conocemos en ginecología, que se genera en realidad un free Martin en humanos. Es decir, el gemelo disigótico masculino le pasa hormona antimilariana al femenino y produce un síndrome de Rokitansky. También se ha investigado si las niñas que tienen síndrome de Rokitansky tienen, ¿de dónde sacaron la hormona antimilariana, o sea, el origen de su agénesis? Las teorías para cómo puede haber un bisigótico monogoriónico es que haya un folículo con dos óvulos dentro de la misma zona pelúcida, se han formado dos ovocitos uno y por casualidad se produjo esto, o haya una fecundación del corpúsculo polar secundario. Y esto nos lleva a otro problema, estudiar la cigosidad posparto. En general, de lo que sabemos, la inmensa mayoría de los monocoriónicos son también monocigóticos, salvo los raros casos que hemos visto de monocoriónicos bisigóticos, pero debe estudiarse la cigosidad si estos niños vienen de técnica de reproducción asistida o de fenotipos diferentes. O sea, son monocoriónicos, pero son un poco distintos. Si los binocoriónicos son de distintos sexos, bueno, claramente son bisigóticos. Otro punto, el 30% de los niños gemelares bicoriónicos del mismo sexo son monocigóticos. O sea, cuando nacen los niños bicoriónicos, que nosotros lo hemos diagnosticado durante el embarazo y nacen bicoriónicos con dos placentas separadas, el 30% del mismo sexo son monocigóticos. Sin embargo, los pediatras no lo estudian. Yo hablé con ellos y también sale en la literatura, los pediatras no estudian y les dicen a los padres que son bisigóticos. No, si son distintos, son bisigóticos, no se preocupe. Por lo tanto, y esto tiene importancia en genopatía, si uno de los niños tiene una genopatía, el otro, si fuera monocigótico, también lo va a tener y hay que estudiarlo. Hay cánceres que aparecen, hepatoblastomas y nefroblastomas que aparecen en uno, y si el otro es monocigótico, el otro también va a aparecer. También tiene importancia positiva que entre los niños, si son monocigóticos, se podrían trasplantar y hacer transfusiones sin problema entre ellos. Entonces, uno debería hacer en los niños del mismo sexo bicoriónico con test de cigosidad, que son microsatélites de DNA, pero el problema es que es caro y poco accesible. Yo me di el trabajo de llamar a las dos empresas de genotipificación importantes que hay acá y me dijeron, ¿test de qué? ¿De cigosidad? No, eso no lo hacemos. Ni siquiera en Estados Unidos lo hacen. Por lo tanto, si alguno tiene bicoriónicos del mismo sexo, no hay que hacerle mucho caso a los pediatras y tratar de hacer que esta gente se haga un test de cigosidad. ¿Ah? En Estados Unidos. Están los sexquicigóticos, que es un caso publicado el año 2019, que es bastante complicado. Un óvulo fue fecundado por dos espermios, se produjo un triple uso y se produjeron dos, al final de cuentas se eliminó un niño, quedaron dos niños, de los cuales los dos tienen el mismo genotipo materno, pero los dos tienen, cada uno tiene un genotipo paterno distinto, o sea, son sesquicigotos, o sea, no son ni mono ni bisigóticos, son 1,5.
cosas más raras. Yo nunca he visto esto, es el fetus in fetus, son fetos gemelares que quedan dentro de otros. Esto claramente es por fusión. Cuando se separaron, uno quedó, se fusionó y quedó dentro del otro, puede quedar dentro del cuerpo del niño. Acá lo operaron, que tenía una masa y encontraron un feto. Esto no sé si se ha publicado en Chile. Está el caso de la superfetación y la superfecundación. La superfetación son fecundación de 2 cigotos en 2 ciclos. Es decir, cuando se produce la fecundación en un ciclo, se piensa que puede pasar otro ciclo y puede haber ovulación al siguiente mes y se produzca otra fecundación. Entonces eso explica algunos casos de restricción de gemelos muy distintos en tamaño, pero esto no está probado en humanos, no, parece que no existe. Sí existe la superfecundación, que se producen 2 cigotos en el mismo ciclo y estos son fecundados en 2 coitos separados. O sea, los gemelares no se producen en un solo coito, sino en diversos coitos. Y esto se piensa que ocurre en un 13% de los gemelares, ya estamos hablando de bicigotos, en un 13% de los gemelares bicigóticos se produciría una superfecundación. La gran mayoría, el 12%, son monoparentales, es decir, la mujer tiene relaciones con la misma persona y es fecundada por el mismo padre, pero entre el 1 y el 1,5% son heteroparentales, es decir, los gemelos son hijos de distintos padres. Y eso solamente se descubre en forma anecdótica cuando los padres son de distinta raza. Entonces dan un niño blanco y el otro mulato que salen en todos los Williams. El caso del chino que decía tú. Ya, pues volvamos a los paradigmas del gemelar entonces. ¿Los bicigóticos siempre son bicoriónicos? No, existen bicigóticos monocoriónicos. ¿Las placentas monocoriónicas siempre son monocigotas? No, existen los bicigóticos monocoriónicos. ¿Las placentas bicoriónicas, aunque estén adyacentes, nunca se fusionan? No, sí existen anatomos entre las bicoriónicas. ¿Los bicigotos nunca hacen transfusión feto-fetal ni tráfico de células entre ellos? No, sí existe tráfico entre bicigóticos. Es decir, el paradigma de primer año en medicina, los siempre, nunca, no existen, sigue siendo válido. Yo creo que los trillizos los dejamos para la otra vez porque también hay bastante material y tenemos 7 trillizos en los últimos 10 años que los podemos presentar en una ocasión posterior, trillizo y trap. ¿Te parece? Espérate. Conclusiones, entonces los conceptos clásicos gemelares están en revisión. La teología clásica de los monocigóticos en realidad es una teoría que probablemente coexiste con la fusión. Los mecanismos no son completamente comprendidos, son complejos y multifactoriales. Los paradigmas de los gemelares que hemos enseñado durante décadas no son 100% fidedignos. Y la placentación monocoriónica no asegura que sean monocigóticos. Tiene implicación en caso de trasplante, transfusión y enfermedades genéticas. Gracias.